Segunda hora de la mañana en Es Radio, en un día en el que empiezan a bajar las temperaturas en toda España, en algunos sitios poco a poco y en otros mucho a mucho. Por ejemplo, en Navarra, que va a bajar a lo largo del día de hoy casi 10 grados con respecto a lo de días atrás. Pero siguen las tareas de extinción muy difícil por el viento que hay, el calor que ha habido estos días en diversos sitios. Los últimos fuegos cerca de Madrid, de Toledo, por Cenicientos, Cadalso de los Vidrios, toda esa zona ya entre Segovia, Ávila, en Almorox también. Es decir, hay un poco por doquier. Algunos serán intencionados, otros serán pues que no se limpian los bosques. Tanto ecologismo y tanta leche y resulta que no se limpian los bosques. Yo, como nací en un pinar, pues en mi pueblo cuando llegaba el otoño, a los hombres, los ayuntamientos, los financiaban, les pagaban, hacían unos jornales y entonces limpiaban el monte para que no se secara aquello que luego en primavera pues se convierte en yesca. Y estaban los cortafuegos bien hechos y tal. Y no había Unión Europea, ni ayudas, ni ministerio, ni ecología sostenible de la sostenibilidad más sostenibilidad. No. Simplemente no se podía quemar el monte. Y para no quemar el monte del que vivían, lo tenían que limpiar. Es tan sencillo como eso. Y además había un día del árbol en que todos los niños plantábamos el árbol. ¿Por qué? Porque hay que repoblar. Y eso donde había pinos. Donde no hay, con más motivo. Bueno, pues todo eso se perdió. O sea, ahora tenemos ministerios de la sostenibilidad sostenible, de la ecología ecológica, supercalifragilístico espialidosa, pero los montes están llenos de basura, de porquería. Hay hasta escombros de ayuntamientos, me refiero a concejales por ahí también. De todo. No solo plásticos, basura en general. Además plásticos. ¿Y eso por qué no lo limpian? Es que es más fácil denunciar que limpiar. Bueno, pues esto es una de las razones de los fuegos. El calor es una, pero básicamente el fuego arde con algo. Hay algunos que son intencionados, otros no. Otros es por la incuria en que yacen los montes en toda España. Porque las autoridades públicas tienen mucho rollo patatero de separar la basura, pero la basura del monte no se toca. ¿Por qué? No sé. ¿Y por qué no se ha de tocar? ¿Por qué no han de ir los niños el día del árbol? ¿Por qué no han de ir a limpiar los montes en lugar de estar jugando con la Play? Digo la Play, que ahora será Ploy y mañana Pluy, no sé lo que será. En fin, las temperaturas, ya digo, irán bajando a lo largo del día de hoy. En Madrid ya nos quedamos en 36 grados, hemos estado a 42 hace 3 días, o sea que se nota. La máxima sigue en el Valle del Ebro, peor todavía, del Segre, en Lérida, 39 grados, y la mínima en Pamplona, 14 grados. Bien, vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo a hablar de algo que es de hace unos años y que fue de ayer mismo. Ayer en el tanatorio de Tres Cantos había mucha gente. Despedían a Eduardo Fungairiño. Y la gente que había eran policías, gente del juzgado, compañeros fiscales, algunos jueces, políticos, vamos, gente metida en la política. Quiero decir, que a personas que además están en la política solo vi a Marta Rivera de la Cruz, de Ciudadanos, y que lo conocía. Y mucha gente que había conocido a Eduardo Fungairiño. Ahí estaban de los fiscales indomables, famosos 4 fiscales que estuvieron contra la ETA y contra el GAL, cosa que no era nada fácil, por cierto. Bueno, tampoco fácil, que les costó la carrera al final a todos. Ahí estaban, pues, en fin, su mejor amiga, María Dolores Márquez de Prado, y estaba Eduardo Gordillo, que era otro de los 4 indomables, cuyo jefe, como fiscal jefe de la Audiencia Nacional, era Eduardo Fungairiño. Fungairiño es uno de esos grandes españoles que de vez en cuando aparecen y que hacen de su discapacidad una oportunidad. A los 19 años, siendo un atleta extraordinario, era portero de una selección de hockey de patines, es decir, era un atleta. Tuvo un accidente de coche y se le seccionó la médula. Podía mover apenas
el dedo meñique. Bien, pues trabajando con una voluntad asombrosa en parapléjicos en Toledo, etcétera, consiguió, estaba en tercero de Derecho cuando el accidente, pues empezar de nuevo, salir adelante hasta donde pudo, pero recuperó algo de movilidad en una mano, la cabeza, tal, y siempre ayudado por su hermana Trini, a Trini y a Pilar, que le han acompañado hasta el final, pues nuestro afecto. Y en fin, y el afecto de haber estado sirviendo toda la vida a un gran hombre que también le servía. Cualquiera que haya visto una vez a Eduardo Fungairiño es de esas personas que te dan siempre más de lo que les des, que es un don, la generosidad de alguien que ha sido machacado por el destino y que sin embargo eso lo convierte en todo lo contrario. Era un hombre católico, no precisamente de este Papa, y tenía fe, pero además era un español de bien, era un patriota. Y cuando llegó el momento más difícil, que era el de enfrentarse a la ETA y al PSOE, es decir, el mismo, exactamente el mismo que estamos viviendo ahora. Sucedió hace 15 años, cuando llegó Zapatero al poder y su propósito fue el mismo, exactamente el mismo que ahora tiene este jeta llamado Falconetti. No peor que Zapatero, uno de los sujetos más siniestros que ha pasado por la política española. Pues Fungairiño se negó. Vamos, tan se negó, tan sabían que se iba a negar, porque era el que más sabía de la ETA. Era un fiscal como aparece en las películas americanas, de los que se conocen los sumarios mejor que la policía. Vamos, se los conocen con la policía porque los hacen a la vez. Se sabía los comandos de la ETA de memoria. Los nombres, los apellidos, los caseríos y tal. Es un tipo que dedicó su vida a combatir el mal donde estaba. Lo quisieron matar con un paquete bomba, que por poco no lo mataron en la audiencia, y después lo mató el PSOE. Políticamente hablando, o desde el punto de vista, digamos, operativo. ¿Quién fue el verdugo? El verdugo fue Cándido Malo Conde Pumpido. ¿Cuál era la función de Conde Pumpido? La misma que tienen ahora Marlaska y la entrañable de Garzón. O sea, eso demuestra hasta qué extremo ha descendido la justicia en España. Marlaska, que se ha cambiado de bando y se ha pasado al bando de los malos. Pero malos, malos. Es decir, de los que pactan con la ETA, de los que sacan a Otegi en televisión, de los que entregan a la ETA Navarra. Eso sí que es ser traidorazo. La otra no, la otra siempre ha sido un escolio, una nota a pie de página de la novela de un golfo. Pero ahí, ¿cuál era la tarea de Conde Pumpido junto con el difunto Peces Barba? Que Dios guarde donde guarda a los malos, se supone. Si no lo han recalificado, el infierno está para algo. Pues era machacar a las víctimas, a la VT de Alcaraz, y acabar con los fiscales de la Audiencia Nacional, porque entonces no podían soltar a los etarras. Y habían puesto en marcha la liquidación de la doctrina Parot. Esto lo organiza Cándido Conde Pumpido, junto con el etarra Henri Parot. Y hoy puede leerse en Libertad Digital un artículo que escribí yo en 2006, hace 13 años, cuando han echado ya, cuando Pumpido echa a Fungairiño, de fiscal jefe de la audiencia, porque lo echa. Yo no sé si tiene conciencia Conde Pumpido, de tenerla la tendrá negra, retorcida como el alma de Belcebú, pero si tiene algo de conciencia le daría vergüenza. Le dará algo de vergüenza la peor fechoría y la más infecta que hizo. ¿De qué sirvió? Sirvió para volver a las andadas. ¿Que de qué sirve? Absolutamente de nada. Para ganar tiempo, disfrutar del poder la izquierda y preparar los Balcanes en España, que es en lo que están. Y en ese momento, en aquel 2006, El Mundo publicó la noticia, que yo comento en ese artículo, de que Conde Pumpido, de acuerdo con la abogacía de la ETA, de Henri Parot, el que brindaba con champán cuando mataban a, pues, no sé, a los hermanos Jiménez Becerril, a cualquiera, Martín Carpena, en fin, a la gente que mataban en Andalucía, pedía champán. Y en las cárceles le daban champán. Champán con cicuta, le hubieran dado en otro sitio. Pero bueno, ¿para qué? Para acabar con la doctrina Parot.
Según cuando acabaron con la doctrina Parot, ¿quién empezó? El PSOE. ¿Quién continuó? El PSOE. ¿Quién consiguió la sentencia de Estrasburgo contra la doctrina Parot? Contra un caso, el Diners del Río Prada, nada más. El PSOE, López Guerra, que siguió la doctrina, los pasos del siniestro Cándido el Malo. Bien, ¿y qué pasó? Pues que llegó el PP del traidor, del cobarde, de Mariano Rajoy, se tragó todos los pactos de la ETA y del PSOE. Por eso he dicho muchas veces que es un milagro que el PP haya sobrevivido a Rajoy. Porque dejó un erial donde no se podía ir más que a escupir. Miserable. Recuerdo todavía al cobarde Gallardón, otro que tal baila, diciendo, este es un caso solamente de una persona, cosa que era verdad. No de todos los etarras. ¿Qué es eso de que vale lo mismo un asesinato que 20? ¿Dónde? ¿En qué? Esto fue una argucia, una añagaza perpetrada por Cándido el Malo, por el malo López Guerra, por el malo siniestro Peces Barba, por el siniestro mil veces Zapatero y por toda esta gentuza que colocó allí en justicia para hacer injusticia, para favorecer a la ETA, para volver a la guerra civil, que es en lo que estamos. ¿Y qué hizo Gallardón después de decir que ese era un caso para una persona, cosa que era así? Ay, es que Europa, es que nos obliga, no querríamos. Y entonces, para que no se notara que soltaba 60 etarras, soltó a 30 violadores en serie, que por supuesto se pusieron a violar. Violaciones que el señor Gallardón, si tiene un poco de alma, este es un hombre tan torturado que a lo mejor hasta tiene un poco de conciencia. Es de lo peor, pero algo de conciencia tiene, es un hombre retorcido, a lo mejor hasta tiene un lugar para el bien, aunque sea para arrepentirse. Se arrepentirá, supongo, no lo sé. Y lo convirtieron en todos fuera, y además Bolinaga. ¿Por qué? Pues porque Rajoy admitió, firmó todos los pactos de Zapatero con la ETA. De manera que a Sánchez le ha sido fácil volver a aquello. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en 2006 la VT de Alcaraz, la VT de verdad, no esta cosa, este cepillo de la pena que han instalado ahí unos, en fin, que no quiero calificar, ¿para qué? La VT de Alcaraz, como hacía las cosas Alcaraz, que primero se tiraba a la piscina, anunciaba una cosa, una manifestación y tal, y luego había que ver cómo se llenaba la calle. Pues la llenábamos porque había gente dispuesta a pelear, era otra generación. Han pasado 13 años, que en realidad son 15 desde que llegó Zapatero, y esos 15 años no han sido para bien en España, pero en absoluto. Hubo 6 manifestaciones, de las cuales 5 con más de 500.000 de personas, contra los pactos de Zapatero y la ETA, en la primera legislatura de Zapatero. Y en 2006, un homenaje a Fungairiño, en cuanto lo echó el siniestro Cándido el Malo, en el Monumento a la Constitución. Recuerdo que esto era Libertad Digital, en Libertad Digital Televisión, me acuerdo perfectamente, y además yo estaba en la COPE. Bueno, estuvimos toda la mañana dando una murga tal que la gente lloviendo, a la 1 de la tarde, llovía y estaba allí miles de personas en el Monumento a la Constitución apoyando a Fungairiño, a que llamaban cariñosamente Ironside. Estaba ahí en su silla de ruedas, Ironside. Y aquello, por desgracia, aquella movilización hoy no existe. Está exactamente igual, el mismo pacto, la misma sumisión con la ETA, el mismo destino trágico de someterse a los enemigos de España, que es cargarse España, con lo cual te cargas el régimen y vamos pues a los Balcanes, a una pequeña, una especie de Macedonia de guerras civiles, que es a lo que vamos, si esto no se frena. ¿Qué ha cambiado? Que ahora no hay nadie que llame a la calle, al pueblo, a manifestarse. Salió una vez, cuando el rey le dio oportunidad. Y no más, porque los partidos aprendieron que eso no se controla. Y el más siniestro de todos ha sido Mariano Rajoy. Personaje repugnante, siniestro donde los haya. Ya no anda presumiendo. La última vez lo vi presumiendo en El Español, luego echar una bronca a Pedro J. En política a veces hay que hacerse el loco, sobre todo el canalla. Miserables. Y pobre España, pobre España.
Gente como Eduardo Fungairiño, tanta gente que se ha jugado la vida y la ha perdido, para que al final Otegi sea, no sé, supongo el próximo presentador de un telediario en televisión española. Pues exactamente en esas estamos. ¿Y qué alternativa tenemos? Pues continuar, naturalmente, la misma tarea que Fungairiño. O sea, podrán ganar los malos, pero no sin luchar. Y en eso estamos. Hoy va a ser incinerado el fiscal Eduardo Fungairiño. Falleció ayer a los 73 años de edad como consecuencia de una insuficiencia respiratoria. Ayer fue instalada su capilla ardiente en el Cementerio de la Paz, en Tres Cantos. Durante 26 años fue fiscal de la Audiencia Nacional y desde allí luchó con todas sus fuerzas contra la banda terrorista ETA. Pidió las condenas más duras contra Santi Potros, Mujica Garmendia o Paquito. A los 19 años sufrió un accidente de tráfico que le dejó en una silla de ruedas. Fue entonces cuando decidió dedicarse a la judicatura. En plena negociación de Zapatero con la ETA en 2006 fue destituido como fiscal jefe. Fue entonces cuando las víctimas del terrorismo le homenajearon en un acto al que acudieron miles de personas. Libertad Digital recogía también multitud de apoyos a su trabajo. Gran amante de la historia y el arte, Fungairiño explicaba a Nuria Rechat por qué se decantó por el derecho. Si no hubiera tenido accidente, a lo mejor podría haber estudiado historia o filosofía o filología, a lo que también soy muy aficionado. Pero con el accidente tenía que optar a una profesión que le diera cierta independencia económica, ¿no? Qué realista, ¿no? Pues sí. Entonces, naturalmente, la opción era judicatura o fiscalía. Entonces estaba en buenas condiciones para opositar, porque no tenía novia, lo cual es una gran ventaja para opositar. Bien, es que la voz de Fungairiño es una cosa inolvidable. O sea, cualquiera que haya cenado una vez con él, se te quedaba. Ahora, esta voz, cuando estaba al servicio del bien contra el mal, cambiaba el tono, ¿eh? Era absolutamente implacable. Bien, ¿y qué tenemos 13 años después de que Cándido el malo, siempre malo, eviterno, sórdido, siniestro, al servicio de la sórdida y siniestra política del Partido Socialista, diseñada por Felipe González y Juan Luis Cebrián, cuando se cargaron a Redondo Terreros, que Redondo de Terreros le leí el otro día una tribuna firmada con Valls, que parecía escrita en francés y mal traducida al español, o sea que debió meter la cuchara a Valls, que ya parece que se le ha olvidado. Es como si el PSOE se olvidara de qué ha hecho el PSOE. Bueno, pues empezó ahí y ha continuado hasta hoy. ¿Y qué es ahora Sánchez? Pues Sánchez es un actor secundario porque después de Aznar, España, gracias a que Zapatero creó la Alianza de Civilizaciones con Turquía, ojo, esa fue la política exterior de España, no a Estados Unidos, no a Europa, no a Inglaterra, no. Una cosa nueva, el tercer mundo. Alianza de Civilizaciones con el islamista Erdogan. Eso es la política de Zapatero. La basura de política. Y España desapareció de la escena. ¿Y qué hace ahora? ¿Qué es Sánchez en Europa? Aparte de ese gesto que le hace medio en broma, medio en serio el payaso de Trump, una de esas tragedias de Occidente, no crean que solo España está mal. Pero no porque Trump sea de derechas o de izquierdas, sino porque es imbécil, o sea, que es una cosa, es un género distinto. Pero es un imbécil contemporáneo, es un tonto de nuestros días, es decir, es un listo tuitonto. Es un presidente Twitter, el primer tuitonto presidente, no será el último. De hecho, el nivel intelectual de Sánchez es muy inferior al de Trump. ¿Y qué es ahora Sánchez? Sánchez es el chico de Macron. Eso explica por qué Rivera no se aclara. Se aclara en lo fundamental, que es el no a Sánchez, pero no se aclara en lo sustancial, que es saber de dónde le vienen los tiros. Esto tiene ser de provincias. ¿Y qué intenta Sánchez? Pues claro, quiere estar en el poder, para lo cual hace toda clase de equilibrios, porque quiere estar en el poder solo con los golpistas. Y en golpistas incluyo naturalmente a los comunistas de Podemos, son golpistas por definición, más todos los golpistas separatistas, más todos los que apoyaron la moción de Rajoy, toda esa patulea. ¿Y qué busca? Pues seguir en el poder. Cambiar de socio, que sería lo lógico. Dice, bueno, pues parece que con Podemos no puedo, pues voy a hacerle una oferta a Ciudadanos y al PP, a uno y a otro, o a los dos, para formar un gobierno de coalición. Tenemos mayoría súper absoluta, 4 años de tranquilidad, estabilidad, a ver si no nos metemos en la recesión económica. 5 millones de parados dejó Zapatero. Pues no, señor.
¿Y por qué no quiere hacer eso? Porque su plan es la liquidación de España, la creación de una república confederal, yo qué sé, de la señorita Begoña. Esta es la cuestión esencial. Por eso cuando se sigue hablando de la abstención, ¿pero qué abstención? Si no da lugar a ninguna abstención. Yo he defendido la abstención cuando no había sacado sus cartas. Ya lo ha demostrado. Ahora es inútil, lo que hay que hacer es echarlo. Hacerle la vida imposible. Ya me dirán cómo, si los propios partidos han desactivado la sociedad. Y a esta hora también trata de hacerse un hueco en Bruselas. Continúa la negociación para ese reparto de altos cargos y la propuesta de Pedro Sánchez de situar al socialista Frans Timmermans al frente de la Comisión Europea ha provocado un cisma en el PP europeo al aceptar Merkel la candidatura. La canciller alemana ha sido desautorizada por los populares europeos, que recuerdan que fueron los socialistas quienes vetaron a Manfred Weber, el candidato más votado en las elecciones europeas. La decisión debería llegar antes del miércoles, que es la fecha prevista para la elección del presidente del Parlamento Europeo. Para ese día en España ya conoceremos la fecha prevista para las votaciones a la investidura de Pedro Sánchez. Mañana se reúnen el presidente del Gobierno en funciones y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Toma fuerza la opción de celebrar la primera votación el 23 de julio, en la que Sánchez solo necesitaría una mayoría simple para ser investido. La segunda debería celebrarse 48 horas después, es decir, el 25 de julio. Si no saliese adelante, el 10 de noviembre volverían a repetirse las elecciones. Pedro Sánchez hablaba el sábado de la urgencia de su investidura y Pablo Casado le recuerda que no se puede derivar su responsabilidad. Me gustaría pedirles a todas las fuerzas parlamentarias una reflexión. Y es que España no se puede parar. No se puede parar, no se debe parar. España necesita un gobierno en el mes de julio. No en agosto, no en septiembre, no en octubre, en el mes de julio. Él es el responsable para ser investido presidente del gobierno y que no derive esa responsabilidad a los partidos que no nos ha encargado el rey intentar esa investidura. Que no se ha ofrecido él, porque se ha ofrecido sin tener apoyo, porque este es sujeta. O sea, quiere un gobierno el 18 de julio. La guerra civil fue tan civil, digan lo que digan los mamarrachos de la memoria histórica y respeten los maricomplejines y maricoplejones, o sea, el PP y tal, que el 18 de julio celebraban unos el alzamiento y otros la revolución. O sea, fíjense si era civil la guerra, que celebraban el mismo día. Pues eso quiere el 18 de julio. Yo, si fuera del PSOE, elegiría cualquier otro mes. Pero entre el 17 y el 19 no celebraría nada, ¿eh? Aquello salió muy mal. El PSOE buscó la guerra civil, la consiguió asesinando a Calvo Sotelo y al final la perdió. Con todos los bases en la mano. ¿Por qué? Porque son muy malos. Para destruir vale, pero para construir no vale. Bien, y la clave de lo que pasa aparentemente, digo aparentemente, porque estamos responsabilizando a Rivera de algo de lo que es responsable, mejor dicho, culpable, Sánchez. Pero Ciudadanos pues siguen las presiones por todos los lados. Yo creo que Ciudadanos acierta en el no a Sánchez y se equivoca radicalmente en su política contra Vox. Pero radicalmente. No será nunca alternativa al PSOE si no se entiende con Vox. Nunca. Nunca. Tú no puedes ser el jefe de la derecha escupiendo sobre gente que, en parte, puede ser anecdótica y no tiene mayor interés, pero en parte 2.700.000 votos son gente que ha votado tradicionalmente al PP y que tienen una serie de valores que son los que comparten el 90% de los tuyos. Tú no puedes ser la alternativa al PSOE escupiendo a 2.700.000 votantes de Vox. O sea, tú puedes meterte con un dirigente de Vox, con una gansada que diga uno. Pero es el partido de Ortega Lara. O sea, no puedes equipararlo al partido de Otegi. Y en esto es donde hierra por completo. Pero en lo otro, bueno, le están cayendo chuzos de punta. Reúne este lunes Ciudadanos a su comité permanente en plena crisis interna por el veto a Sánchez y con varias encuestas sobre la mesa que hablan de debacle electoral de los naranjas en el caso de que se repitieran elecciones. Dice El Mundo que más del 22% de sus votantes ya se han arrepentido del voto. Rivera continúa negándose a ofrecer a Sánchez su voto o su abstención a la investidura, mientras Valls, el que fuese su apuesta en Barcelona, insiste en ello. Dice el edil en La Vanguardia que Rivera debe dejar su agenda personal a un lado. La portavoz del Partido Naranja en Cataluña, Lorena Roldán, cree que Sánchez debe dejar a un lado las amenazas. Permitir que gobierna, proponer pactos. Y si lo hacen,
tendrán, esos partidos, yo estoy seguro, rentabilidades políticas a medio plazo. Yo creo que lo que tendría que hacer el señor Sánchez es dejar ya de amenazar con estas segundas elecciones, que se deje de dramas, que deje de marear la perdiz y que ponga el reloj y el contador en marcha de una vez por todas. Ay, qué impresión dominguera traduce también esta señora, sin duda, eminente, pero no. Vamos a ver, el señor Valls, aquí el único que tiene una agenda personal y nada más que personal es usted. Usted lo traen aquí, lo financian los de Sociedad Civil Catalana y le pagan un sueldo de 20.000 euros para poner en marcha lo que ha sido el braguetazo de su vida. Cásese y lárguese. Cásese y lárguese. Usted no ha tenido ni siquiera el decoro de decir a Macron que no hable bien de Sánchez, que no defienda a Sánchez porque es su socio frente a Alemania. Usted no ha tenido ni la vergüenza de decir que esa alcaldesa que usted ha votado está delinquiendo con el lazo amarillo enorme, pintando los autobuses y los metros con propaganda separatista, lo volveremos a hacer, y perpetrando todas las fechorías que están perpetrando. Usted no ha dicho nada de la niña de Tarrasa. Usted no dice nada de lo de Otegi en Televisión Española. Usted está a la suya. Usted no era ya nadie en Francia y ahora es un estorbo en España. Su única función es jorobar a Ciudadanos, después de Ciudadanos, por pardillo, por cateto, por paleto, haberlo traído creyendo que era la salvación. ¿La salvación de qué? La salvación de su bolsillo, que ha sido fantástica. ¿Qué ha traído Valls al centro derecha español? ¿Dónde está Ciudadanos? Nada. Nada, es un socialista que se ha metido a meter una cuña socialista en un partido que se había hecho liberal. Tan sencillo como eso. ¿Qué tiene? Un grupo de 2 concejales, lo mismo que el PP. ¿Para qué sirve? Para enredar. Su función es la misma, de la típica, la de siempre. El socialismo es socialismo, este es sectario, este es masón, este no habla nunca de la nación, sino de la república. ¿Qué república hay en Barcelona? La república de los manteros y de los lateros, la república de los narcopisos, de la que ya no se acuerda, como ha votado Ada Colau. ¿Y ahora de qué habla? Pues de política en Madrid, y lo veremos de ministro cualquier día, si por nuestra desgracia Sánchez sigue cortando el bacalao. Pero, repito, esto vale para Rivera, ¿eh? O sea, el partido de Vox es el de Ortega Lara. No se puede comparar con el de Otegi. Y si lo comparas, entonces eres, aparte de un imbécil, un suicida. Si aspiras a presidir la derecha española. Cualquiera que dirija una alternativa, cualquiera que quiera confeccionar, crear realmente una alternativa al socialismo golpista, de los comunistas y de los separatistas, tiene que tener en cuenta las 3 fuerzas que hay. Esas 3 fuerzas son Ciudadanos, el PP y Vox. Y son las que hay. Y no hay más. Y ya es un milagro que las haya. De manera que a partir de ahí, con mucho cuidadito, con mucho respeto, vamos a empezar a crear ese plan común, una alternativa real. ¿O es que cree Rivera que va a ser presidente porque sí, de rebote, de carambola del billar? Si han vendido la mesa de billar, si ya no hay tacos, si ya no quedan ni bolas. En fin, una pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bien, seguimos en España y por tanto en Europa. Hay quien todavía plantea así alguna diferencia. Es que España, es que Europa, vamos a ver, España siempre ha sido Europa. España son los países constructores de Europa. Sin España, Europa no se entiende. Los franceses dicen, no, África empieza en los Pirineos, porque piensan que Europa empieza en el Rin. O sea, que Europa son ellos. Tampoco es verdad. Bueno, no todos los franceses, que hay. Los hay buenos. Bien, pero mañana toman posesión los eurodiputados. ¿Ustedes conocen a los que han votado? No, ¿verdad? ¿Qué creen? ¿Que en Europa pasa exactamente lo mismo? No los conocemos. También las listas son de partidos cerradas, bloqueadas y al final liadas. Y el problema es que ustedes han visto a Angela Merkel, que por segunda vez le atacan temblores. Si es que parece Europa viniéndose abajo. Y no ha dado ninguna explicación. Dice, uy, las causas pueden ser diversas. No, ya, pero ninguna buena, supongo.
Porque estar tocando el himno nacional, aunque sea el de Ucrania, y empezar a temblar, nada menos que la gran matrona del Reich, pues nada, le dio otro telele la semana pasada y que no hay nada nuevo que comentar. No, hombre, solo que tendría que irse a su casa. Irse a su casa. Para que se aproveche Macron. Total, que estamos en lo mismo. Siempre, además, ¿quién manda? ¿Francia o Alemania? Al final no manda nadie. Los eurodiputados tomarán mañana posesión en la Constitución del Parlamento Europeo. Puigdemont, que no ha recogido su acta en Madrid, intentará colarse en el hemiciclo como invitado de otro europarlamentario y después ocupar un escaño. El expresidente catalán planea desarrollar la llamada Vía Otegi e infiltrarse como asesor de Junts per Europa. Casado exige medidas al gobierno. Yo lo que quiero es decirle al gobierno de España que tome todas las medidas para que nada más pisar suelo francés se proceda a la detención y a la extradición de un delincuente que está fugado y reclamado por el máximo órgano judicial de España. Pues en una entrevista que desenterró el Español anteayer con el gran Fungairiño, le preguntaban sobre esto, sobre los forajidos, los huidos. Dice, bueno, y hablaba de Bélgica, de Holanda. Dice, bueno, siempre se creen la creme de la creme, son nada, no son ni un Estado. Esto se creó a base de pedacitos, pues para que Alemania no invadiese siempre Holanda. O sea, una cosa, un tapón, nada, que es la verdad. Fungairiño decía la verdad, también estaba a favor de la cadena perpetua. Decía, ¿por qué le llaman prisión permanente revisable si es cadena perpetua? Y decía el periodista listillo del Español, decía, pero entonces, si hay algún error, no se podría rectificar. Dice, usted no se ha leído nunca cómo es la cadena perpetua en todos los países donde hay. Siempre hay, para casos de error judicial o de un comportamiento excepcional o enfermedad, siempre hay una cautela. Es cadena perpetua en principio, y luego hay algún caso, es cadena perpetua. ¿Y para qué está la cárcel? La cárcel está para castigar, para apartar al malo y luego, eventualmente, en algún caso, la reinserción. La cárcel no está para la reinserción. La cárcel es un castigo. O sea, cosas de sentido común. Pero, en fin, y decía de los forajidos. Bueno, allí no estorbará mucho. ¿Cuánto estorban? Estorban lo que les permite la maquinaria de propaganda de Roures y TV3. Si cierras TV3, se acabaron los altavoces. Mientras no la tengas y encima le regalas Televisión Española y La Sexta todos los días y a todas las horas, pues abundantemente prosperarán. Bien, vamos con cuando el gobierno está raro, o no está, pues Sánchez no está volando siempre, está en Falcon. Pues entonces la noticia es el PP o Ciudadanos. Porque cuando no hay noticias en el gobierno, hay noticias de la oposición. Y hoy hay muchísimas noticias y bastante complicadas de la oposición. Pablo Casado estaría preparando cambios en la dirección de su partido. El más importante supondría el relevo de la portavoz en Génova, Marta González, dirigente muy cercana a Feijóo, quien llegó a sugerir su nombramiento. Cuenta el diario El Mundo que a cambio tanto García Egea como Maroto y Cuca Gamarra se verán reforzados en sus puestos y que Álvarez de Toledo está más cerca de ser la nueva portavoz en el Congreso de los Diputados. Casado y Aznar coinciden hoy en los cursos de verano de FAES. Yo comentaba ayer, aquí en Libertad Digital, la historia de FAES, que es una historia muy curiosa, porque es una historia paralela a la de Libertad Digital. FAES la crea Aznar para tener un think tank de pensamiento liberal para el nuevo partido que está creando. Metiendo los democristianos, los conservadores, los liberales, entre los que estaba él y alguno más, y claro, había que darle... Entonces yo lo he visto nacer, crecer, reproducirse y morir, resucitar y volver a morir, volver a resucitar y volver a morir. Y es curioso porque empieza a la vez que el Grupo Libertad Digital, pero a la vez. Y cuando se haga la historia intelectual de la derecha política española del último cuarto de siglo, la referencia básica de todo lo que ha pasado será la historia paralela de FAES y del Grupo Libertad Digital. ¿Qué se comió a FAES? El poder. ¿Y qué nos mantiene vivos? Que nosotros no estamos en el poder. Por eso nos tenemos que pelear con Aznar. Así que habrá que ver lo que dicen. Bueno, a Casado, porque Aznar caducido, que últimamente a Aznar no le entiendo nada. O sea, pero esto es curioso. En el partido Vox, que es un partido que nació para luchar contra lo políticamente correcto, es decir, contra la dictadura de la izquierda, pues han hecho una tarea notable. El problema
es que yo se lo dije aquí una vez a Santiago Abascal, que me parece lo mejor del partido. Me sigue pareciendo. Demasiado bueno, creo, para ser político. Un político tiene que ser muy malo. O tener al lado a alguien muy malo. No un grupo maligno, no. Alguien muy malo solo dedicado a él. ¿Por qué? Pues porque hay muchas ambiciones y la gente es mala, la naturaleza es la que es. Y el juez Serrano, que es un tipo que ha hecho una gran tarea, pero un político con Twitter es un peligro público y privado. Y lo que le ha costado la carrera al juez Serrano no son sus indiscreciones, es Twitter. Twitter es letal. Si usted es listo, no se haga tuitonto. Si quiere hacer política, deje las famosas redes sociales, déjelas. Las carga el diablo. El juez Serrano podría estar ya fuera de Vox. De baja en la actualidad y con las vacaciones pendientes, Francisco Serrano tiene 2 meses de silencio por delante después de ser desautorizado por su partido tras las declaraciones sobre la manada. Santiago Abascal hablaba en ABC. Y la posición de Vox es de respeto a las resoluciones de los tribunales, es de desconocimiento del proceso, porque nosotros no hemos visto las pruebas como las han visto los jueces y por lo tanto solo nos queda acatar y respetar las sentencias. Y por otro lado, nuestra posición en relación con ese tipo de delitos, de violación, es la más dura del panorama político. Nosotros planteamos la cadena perpetua para los criminales sexuales. Bueno, el problema es que un juez dijo que no había ni siquiera... No es que no hubiera violación, es que 2 tribunales han dicho que no había violación. Ha sido el Supremo, en una alcaldada monumental, el que lo ha dicho. Uno dijo de abusos sexuales, un juez dijo que no había nada, ese que sí vio la prueba, y otro que en todo caso agresión sexual. O sea, ahí... No. Es decir, me parece bien, o sea, Serrano no se controla en Twitter, bueno, pues que se vaya del partido y sea una persona eminente, que da charlas de verano o que escribe artículos, que no pasa nada. La disciplina del partido es muy dura. Bien, pero ¿en qué acertaba Serrano? Ha acertado siempre. En la lucha contra la dictadura sexista que padecemos, que llega a niveles tan ridículos como Ciudadanos, que lo vetan por pactar con Vox y se pasa el día haciendo gestos contra Vox, en lugar de defenderlo, que sería su obligación, como partido constitucional, nacional, el partido de Ortega Lara frente al de Otegi y Josu Ternera, que es el que manda en la tele y el socio de Podemos y de la banda siniestra de Televisión Española. Pues no, señor, se empeña en ir al Orgullo donde está vetado con su autobús y entonces se lo pintan. Y Podemos, que es un partido golpista, comunista, golpista, el partido de los golpistas venezolanos, pues entonces defiende que se ataque el autobús de Ciudadanos con un par. El partido de los escraches, pero tiene 20 guardias civiles rodeando Villatinaja. O sea, no vaya a perturbar el sueño de sus infantes. Ciudadanos va a denunciar los ataques a varios autobuses del partido durante las manifestaciones en defensa de los derechos LGTB. Mientras la diputada de Podemos, Sofía Castañón, relaciona el lanzamiento de pintura en ciudades como Sevilla, Barcelona o Valencia con el acercamiento de la formación naranja a Vox. La escuchamos junto a Lorena Roldán de Ciudadanos. Vamos a denunciar el acoso y la violencia que sufrimos ayer y, por supuesto, vamos a seguir trabajando, como siempre hemos hecho desde Ciudadanos, en la defensa de los derechos del colectivo LGTBI, porque los intolerantes no conseguirán callarnos. Y quizás algunos grupos y algunos partidos tienen que reflexionar también con quiénes van de la mano y por qué estas reacciones, porque esto, antes de que fuesen de la mano de partidos como Vox, no les ocurría, y cuando te vas de la mano con el discurso de la ultraderecha que niega derechos, pues bueno, también puedes encontrarte respuestas así. Bueno, esta justificaría lo que sea. Pero el año pasado no iban de la mano de Vox y les pasó. Ahora, de verdad, de esta chica debe valer mucho, Lorena Roldán, pero a mí me recuerda a Andrea Líbico antes de empezar. Pero vamos a ver, o sea... Pero vamos a ver. Rivera. O sea, que no. En fin, ahorremos en la Mutua, Silvia. Un consejo, Federico, efectivamente, no descuides tu bolsillo y no pagues más de lo que debes por tu seguro. Lo que tienes que hacer es mutuarte, que es venirte a la Mutua y tener lo mismo, pero eso sí, por mucho menos dinero. Lleva tu seguro de coche a la Mutua y te bajan su precio sea cual sea. Solo tienes que llamar al 902-555-485 y comprobar las condiciones de la promoción en Mutua.es. Repetimos ese teléfono, 902-555-485. Vamos, mutúate.
Bueno, vamos a economizarnos, como siempre, con la Caixa. Es La Mañana de Federico. Es radio. Beatriz García, buenos días. Buenos días, Federico. Bueno, hoy en Libre Mercado, uno de esos informes que irritan profundamente al ciudadano cuando estamos en la ceifa de Hacienda. Eso es, Domingo Soriano ha estado buceando en las remuneraciones de los diputados del Congreso y se ha dado cuenta de un asunto bastante llamativo, y es que, bueno, los diputados que cobran ayudas al alquiler de la vivienda porque viven en otras provincias, resulta que cobran esas ayudas por 14 meses. Es un fenómeno casi paranormal, porque nuestro año tiene 12. Y estos señores están llevando estas ayudas por 14 años. El Navidad y el 18 de julio. La extra también para ahora llamada de verano, que siempre ha sido el 18 de julio y la de Navidad. Oye, esto es fantástico. Es un detalle que no se sabía. También cobran por 14 meses los pluses que se llevan por las comisiones, por acudir a comisiones, por ejemplo, en agosto cuando está cerrado y están de vacaciones, pues también se lo llevan y también va por 14 meses, o sea que estarán muy contentos sus señorías. Bueno, sus señorías... Bueno, es que es indignante realmente. Sí, creo que nadie se había dado cuenta hasta ahora y Domingo, como ya le está dando bastantes vueltas a los requisitos de los sueldos, pues se ha dado cuenta de esta curiosidad. Es absolutamente implacable, Domingo es implacable. Bueno, vamos a ver, prepárate porque hoy, además económicamente, empieza el fútbol a cotizar. Sí. Y tiene David Vinuesa un montón de novedades. Bueno, no sé si es novedad. España sub-21 por quinta vez campeona de Europa. Enhorabuena. No está mal. Pero a partir de ahora empieza el fichaje, que es la gran actividad económica, por ejemplo, para los periódicos. Totalmente. Por cierto, que Marca ha fichado a Relaño, el de AS. Bueno. De verdad, ¿cómo no se va a ir Griezmann al Barça si Relaño se va al Marca? Es La Mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, David. Buenos días. A ver, cuéntame. Primero la victoria de España. Sí, felicidades al combinado sub-21 porque nuevamente por quinta vez en nuestra historia campeones de Europa sub-21 en un auténtico... No fue el mejor partido de la selección española, pero sí ha sido un gran torneo, salvo el tropiezo inicial ante Italia, que fue un espejismo. Gente como Fabián, que ayer marcó un auténtico golazo en el minuto 7, Dani Olmo, e incluso Vallejo ha conseguido subir el nivel. Vallejo está... ¿Quién decía que había que fichar, que Ceballos, si no fuera del Madrid, lo ficharían, ¿no? Sí, efectivamente. Si no fuera del Madrid, a Vallejo lo ficharía el Madrid. Sí, lo único, se jugó hubo una tarjeta naranja, al principio. Bueno, porque a los alemanes, es que él viene de jugar en Alemania. Sí. Y entonces sabe cómo juegan los alemanes y hay que entrarles. Oye, no le sacaron ni amarilla, ¿eh? No. Bueno, aparte que es una final. Iturralde, él decía que había que haberlo expulsado y tal, pero Iturralde es un enemigo del fútbol, no hay que... Bueno, al final, en un partido tan importante, una decisión así lo marca completamente entero. Entonces, lo mejor... Además fue cuando roba el balón, que robaba, que porque Vallejo roba muchísimos balones, está siempre, es un tío muy... Se anticipa muy bien. Se anticipa. Es donde viene el gol. Sí, efectivamente. Un golazo de Fabián y luego el 2-0 y el 2-1 llegó a los minutos finales, pero bueno, España campeona de Europa, como debe ser. Y mercado de fichajes, 1 de julio, se abre la veda, se bajan cláusulas. Por ejemplo, la de Antoine Griezmann pasa de 200 a 120. ¿Por qué baja 80 millones? Porque está vendido, básicamente. No hay otro problema, otro cambio. Desde marzo, confesó Gilmarín, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, ahí hay también una especie de Piqué, que no de Piqué, que va a ser el nuevo compañero de Antoine Griezmann. No sabemos si se va a anunciar hoy, pero a partir de hoy ya se pueden anunciar muchas cosas. Godín, por ejemplo, al Inter de Milán. Veremos más cambios en otros equipos, pero en principio muchos contratos se han finalizado ya y se activan otros. La verdad es que en el Madrid parece que la operación salida empieza ya a agilizarse y esta semana será clave, ¿no? Sí, bueno, sobre todo porque la pretemporada empieza el 8 de julio para el Real Madrid. Claro, entonces tiene que ser esta semana. Y Zidane quiere, y lo ha dicho varias veces, y cuando un entrenador lo dice tantas veces en una entrevista, aunque dé 2 o 3, cuando lo repite, y el Cholo Simeone y Zidane lo suelen decir bastante, me gustaría tener, adivina, David, ¿quién será? ¿Pogba o Van Beek? Pues yo creo que Pogba cada día está más difícil. Sí. De hecho, yo creo que Van de Beek sería una opción mejor para el Real Madrid. Son 60 millones, que es mejor que 220, la verdad. Más barato, menos mediático para bien. 22 años. 22 años. Aparte que ya tenemos a Sag.
Sí, es que es la gran estrella, es que no se necesita más está. gallos en el corral. No, ya está. Y ya luego está. aparte, Marcelo, no sé si has visto fotos en vacaciones, es un cambio tremendo. Ha aceptado bien el desafío de Zidane, hay que ver cómo funciona, pero de la foto que se le hizo el año pasado en verano, Sí. que parecía que había pasado demasiado tiempo fuera de los terrenos de juego. Antes de dieta y después de dieta. Sí, es que la foto es increíble. La Sí, foto sí. es Marcelo ahora mismo está para competir No desde será ya. Photoshop. Yo creo que no, ¿eh? No le porque habrán hemos puesto eso de Cristiano. Creo que no. Le hemos visto en vídeos también. Está Bueno. bien Marcelo, apunta bien este año. Bueno, en todo caso, lo que queremos es que empiece a rodar el balón de verdad. Sí, y Wimbledon empieza a rodar la pelotita en el césped. A ver si Menudo gana torneo. nuestro Rafa, sí señor. Vamos a las noticias de cercanía, después iremos a las noticias y a la tertulia. Viene Isabel San Sebastián, viene Emilia Andaluce, viene Pedro J, hablaremos del gran Fungairiño y hablaremos de los líos morrocotudos que hay en la política. Es Radio.